El día de hoy el turno es para la famosa Torre de Pisa. Vamos a estarla visitando en este día. Así es, estamos aquí en La Spezia, estuvimos visitando las maravillosas tierras de Cinque Terre y ahora el turno es para la Torre Inclinada de Pisa. Vamos a ver cómo nos trasladamos desde acá en tren hasta Pisa. Vamos allá. Llegamos de nuevo a la estación de La Spezia Centrale, en donde compramos el ticket directo. Creo que aquí ya está esperando el Met, el tren, para ir a Pisa. Ya les he explicado, o no sé si ya subí este video, lo verán después, cómo es manejar los trenes aquí en Italia. Entonces ya saben que al llegar siempre es observar esos tableros que están allá, mirar la hora de salida, la ciudad, la hora de salida y el número de su tren, y con eso les dice la plataforma en la que deben ir. A nosotros, por ejemplo, ya nos salió que en las 5, entonces venimos aquí directo a esperar que podamos abordar. Y aquí ya vamos a esperar a que salga el tren, a podernos subir. Es bueno llegar con tiempo para coger puestos, porque aquí los trenes de Italia, a pesar de que ustedes tengan el tiquete, no siempre van a encontrar puestos. Así que bueno, para que se vayan cómodos, para que acomoden las maletas y traen maletas. En este caso nosotros de La Spezia a Pisa nos demoramos aproximadamente entre una hora y media a 2 horas. Bueno, ya va a depender de donde ustedes estén, pero nosotros en este caso ese es el tiempo que nos vamos a demorar. Y ya al llegar a Pisa lo que vamos a hacer es que vamos a guardar las maletas en un guardaequipaje que hay en todas las estaciones de tren de Italia, porque Pisa es tan pequeño que con solo un día es suficiente para conocer lo que hay que ver allá. El tiquete desde La Spezia a Pisa está en un promedio entre 10 y 12 euros. Cuando ustedes de pronto lleguen tarde o lleguen muy temprano a tomar el tren y la puerta esté cerrada, no esperen a que la abran, sino que ustedes simplemente pichan aquí este botoncito verde. ¡Tarán! Se abre la puerta. Estos trenes dan demasiado sueño. Acabo de arrancar hace un minuto y ya tengo sueño. Y antes de llegar a Pisa les cuento que en este video les voy a mostrar un poco más allá que solo la torre. Siempre en los videos los viajeros muestran eso y ya. Acá les mostraré el camino desde la estación del tren hasta la torre, cómo es la ciudad, qué hay en los alrededores. Todo eso lo veremos aquí en este video. Aquí en la estación de Pisa vamos a buscar el depósito de maletas. Van a buscar esta señal. Ustedes buscan este símbolo de maleta y hacia allá depósito bagagli de luggage. Vamos. Y aquí vamos a dejar las maletas por el día que vayamos a recorrer la Torre de Pisa. ¿Cuánto es que cobran? Cobran 5 euros por todo el día, cierran a las 9 de la noche. Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así es, de 8 a 9, 5 euros por maleta por día, por maleta. O sea que nosotros vamos a estar pagando por el día 20 euros. Igual es mucha ayuda para no estar caminando con eso. Y aquí salimos ya de la estación central de Pisa y nos vamos a ir caminando hasta la torre. Pisa es una ciudad de la región italiana de la Toscana, capital de la provincia del mismo nombre, es decir, de la provincia de Pisa. Aquí tenemos la primera vista de Pisa. Se ve una ciudad muy bonita, la verdad. Miren qué lindo allá esa ¿cómo es que se llama? Esa rueda rusa. Bueno, esa rueda que da vueltas. Pisa. Y así empezamos este recorrido con dirección a la torre, pero como una gran ventaja de viajar por tu cuenta, sin tours, es que tienes todo el tiempo que desees, pues vamos observando a detalle cada una de las calles de la ciudad y conociendo un poco de cómo son los días en este lugar. Ay, qué lindo. Qué bonito ambiente se vive aquí en Pisa. Y al fondo otro carrusel bonito como el de La Spezia. Y esta rueda.
Llegamos a Pisa y estamos aquí viendo una feria. Mi mamá, por supuesto, siempre quiere chismosear todo lo que hay en cada lugar. Y eso está muy bien. Pero eso son puras cosas como de la cocina y eso. Cachivaches italianos. Ustedes dicen que Pisa solamente es la torre, pero miren que es una ciudad bastante bonita, así que si tienen tiempo también la pueden recorrer. Sus callecitas, todas las ciudades, todo lo que se conozca es bonito. Y miren que pues aquí nomás de entrada a 2 cuadras de la estación, una feria muy bonita, mucho ambiente acá, están vendiendo de todo, mire. 10 euros. Aquí podemos venir a comer ahorita, tienen muchas cosas. Uy, mire eso tan rico. No sé qué será. Y ya nos compramos esto para probar. Miren, todo esto se ve súper rico, canolis, estos churros. No sé si es todos los días, pero hay una feria grandísima de cosas novedosas, matas, artesanías, como en nuestros países, igual, pero pues pueden probar cosas distintas. Por ejemplo, mire, crocante de pistacho, crema de pistacho, de todo. ¿Este es un qué? Un panzerotti. Okay. Y bueno, aquí me parece que están baratos los souvenirs para si les gusta coleccionar como nosotros para la nevera. Mire, a 1 euro estas torrecitas y están bien bonitas. Ya ves, Bibi, esas sí son ofertas. Qué lindo, bien mutiladito. No mucha gente camina por todas estas partes de la ciudad, incluso ya caminamos por la parte universitaria, porque vamos a ver aquí una puerta antes de ir a ver la Torre de Pisa. En Pisa, las murallas medievales son un importante atractivo turístico y son de las mejor conservadas de Italia y datan del siglo XII, con una longitud de 7 kilómetros y una altura de 11 metros. Hay 4 puntos de acceso principales a las murallas: la Porta Nuova, la Porta Luca, la Porta San Zeno y la Porta Calzesana. Miren qué bonita es la ciudad, toda muy limpiecita, muy tranquila. Hacia allá es Génova y Livorno y Florencia. Hacia allá es Roma. Y ya la comenzamos a ver desde acá, mírenla. Desde acá se ve bien inclinada. Aquí tenemos la Torre de Pisa. Esta torre se encuentra exactamente en la Plaza del Duomo de Pisa, conocida como la Piazza dei Miracoli. Bueno, y ya eso es todo. Ya se acabó el paseo por Pisa. Sí, como siempre. Bueno, aquí está una atracción turística de Pisa. Al lado está la siguiente. La otra es la misma, pero desde el otro lado. Y ya, y tomarse la foto, hacer poses como loquitos. Y eso es. Bueno, si quieren también pueden subir allá, pero obviamente vale. Por supuesto está todo el mundo aquí intentando hacer la foto. Miren, miren. Todo el mundo parece un manicomio, haciendo poses raras. Y después de la respectiva sesión fotográfica que no puede faltar aquí en la Torre de Pisa, lo rico es que hay este espacio aquí como para venir a hacer un picnic, para relajarse, mientras la gente sube allá o sigue allá tomándose 1000 fotos. Ustedes vienen aquí a descansar en este césped. Miren qué relax, ¿cierto? O desde aquí también se pueden hacer la foto. Mira, hay gente tratando de hacerse las fotos haciendo malabares. La Torre de Pisa,
o torre inclinada de Pisa. En italiano, Torre Pendente di Pisa, es la torre campanario de la Catedral de Pisa, situada en la Plaza del Duomo de Pisa, en la ciudad del mismo nombre, municipio de la región italiana de la Toscana. Ahora vamos a saber un poco de historia de este lugar. Su altura original era de 60 metros, aunque actualmente tiene 8 niveles. Y además está considerada, junto con la catedral, con la que forma parte, una de las joyas del arte románico. Pero ¿por qué esta torre está inclinada? Bueno, esta torre comenzó a inclinarse durante su construcción en el año de 1173, porque el piso era demasiado blando para soportarla y terminó de inclinarse hasta que finalizó su construcción en el siglo XIV. Y es que ya en 1990 había alcanzado una inclinación de 5.5 grados. La estructura después se estabilizó mediante trabajos que se realizaron entre 1993 y 2001. Pero debido a esta inclinación, esta torre también ha tenido diferentes pausas. En 1964 el gobierno de Italia solicitó ayuda para evitar su derrumbe y en 1990 fue cerrada al público. Después de varios años, en el 2008 los ingenieros anunciaron que se había estabilizado de tal forma que por primera vez había dejado de moverse y se indicó que iba a ser estable al menos durante 200 años. Así se volvió a permitir la entrada del público el 16 de junio de 2011. Y otro dato curioso es que en 1987 toda esta plaza del Duomo de la que forma parte la Torre Inclinada de Pisa fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero es que la construcción de esta torre no fue una cosa de un día para otro, se llevó casi 199 años construirla en 3 etapas. Pero la gran pregunta es, ¿la Torre de Pisa se caerá en algún momento? Pues bueno, debido a los trabajos que se han hecho entre 1990 y 2001, la Torre de Pisa ha dejado de inclinarse y ya no corre peligro. De hecho, sigue reduciéndose su inclinación y se está enderezando poco a poco y muy lentamente, debido a los esfuerzos en la restauración. Esta visita la pueden hacer en 2 horas, no necesitan más. Nosotros porque dimos varias vueltas, mira ahí está la torre, pero en 2 horitas ya con eso tiene. Y nosotros ahora tenemos que esperar hasta las 9 que sale el tren. Y como dicen por ahí, a nosotros nos gustan los planes sencillos, como dormir en el césped enfrente de la Torre de Pisa. Y después de un sueñito continuamos con nuestro recorrido. Es tan básico este plan que todo el mundo termina rapidito lo de la torre. ¿Qué? Y ya lo que más disfrutan es hacer un picnic enfrente. Miren, todo el mundo en 5 minutos se hacen la foto y el resto del rato es esperar a que sea su hora de irse sentados en el césped. Bueno, y me acabo de enterar de otros datos y es que esta torre no es la única que está inclinada aquí en esta plaza. ¿Pueden adivinar ustedes qué más está inclinado? Mirando aquí alrededor. ¿Puedes adivinar qué más está inclinado? ¿Yo? Pues bueno, todo en esta plaza está inclinado. Así es, el cementerio, bueno, todos los edificios de más atrás, todo está inclinado a diferentes grados y hacia diferentes puntos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque esta ciudad, imagínense, en la época medieval era como Venecia, llena de canales. Entonces esa agua no se ha ido, esa agua sigue estando aquí abajo, lo que ocasiona que todos estos edificios estén inclinados. Bueno, y otra cosa que me enteré y escuchando a la guía turística es que esta torre sí estaba inclinada durante mucho tiempo, pero después se inclinó mucho más por un error humano. Así es, un arquitecto italiano que les dejo el nombre acá, pretendía mejorar la cuestión y lo que hizo fue empeorarla. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar. Porque aquí, por tratar de enderezar la torre, lo que hizo fue hacer esta cosa aquí alrededor de mármol y claro, empezó a sacar tierra y antes empezó a hundir mucho peor. La entrada para subir a la Torre de Pisa es de 20 euros. A mí me parece mucho, pero si ustedes lo quieren pagar, pues allá ustedes. Como siempre les recomiendo que se hagan al lado de un tour para que escuchen la explicación. La altura es de 56 metros, inclinación en este momento de 4 grados. Vamos a ver qué más dice la guía. Es que no sabes hasta que no Mira cómo tiembla.
Imposible que no nos haya visto. Está haciéndose. Se está haciendo lo que no nos ve. No lo sabía. Yo pensé que se estaba haciendo. Uy, miren esta experiencia. Si ustedes se paran aquí en toda la parte de abajo y miran hacia arriba con el movimiento del cielo, parece que se nos estuviera viniendo encima. Miren, aquí desde este lado se ve también como más inclinado, miren. Miren, más gente como loquita alzando los brazos. Miren, miren, miren. Miren, ¿qué le pasa a toda esta gente? ¿Qué le pasa? Como raro. Miren, miren toda la gente. Creo que por aquí es donde más se hacen la sesión fotográfica, pero al otro lado está más tranquilo. Que por eso no aquí en este montonero de gente. ¿Será que se ve más torcida de acá? Claro. Pero claro, que yo como buena loca no podía quedarme atrás de sacarme las mismas fotos. Exacto, entre más nos movemos, más inclinada se ve. Miren. Sabe hacer poses de fotógrafa, mire, uy, mejor dicho, la está dando toda. Eso. Dale, dale, dale. Más le vale que le queden bonitas. Un buzo hace bajar aquí, vea, hemos caminado cuadras, nos acostamos en un prado, conocemos las calles feas, las calles bonitas, las casas lindas. Mire esto acá. En un tour que conoce uno, nada. Y la gente llega y dice, ay, conocí Italia. Nosotros llevamos, mejor dicho, ya conocimos Italia, ya no. Eso es verdad. Caminando por Pisa. Y es que es totalmente verdad lo que decía mi mamá anteriormente, y como les he mencionado siempre en mis videos, caminando es que se conocen realmente las ciudades, y cuando viajas por tu cuenta sin tour es que verdaderamente se conoce. Así, después de ver la torre, regresamos de nuevo a la estación de tren caminando, pero esta vez por otras calles para conocer más de la ciudad. Bueno, viajeros, y hasta aquí este video en Pisa. Espero les haya gustado mucho este recorrido que hicimos de un día conociendo la torre inclinada de Pisa. Aquí se acaba esta serie de videos en Italia. Ahorita estamos en la estación central del tren porque nos dirigimos ya para Florencia a tomar el avión ya para Lisboa, para Portugal. Se vienen nuevos videos por nuevas ciudades de Europa, por Portugal, así que bueno, nos vemos más adelante en otro video, en otro destino. Recuerden suscribirse a este canal aquí en el botoncito rojo, me ayudan mucho con eso. Y ahora sí, despídense de Pisa y nos vemos más adelante. Chao.